Antes de los mensajes de WhatsApp, antes de las notificaciones de estoy en una relación o antes de los bloqueos por Instagram y las demás redes sociales, existía el papel, la tinta y la espera. Esta era la prueba de fuego para las parejas enamoradas. Cuéntame, ¿alguna vez has enviado una carta de amor o la escribiste y decidiste a último momento que no era la mejor opción enviarla? Hoy hablaremos de las cartas de amor, de grandes personajes que nos permitirán adentrarnos en su intimidad y ver cómo todos los seres humanos, sin importar la posición social que ocupemos, nos enamoramos, nos desenamoramos y sufrimos también por amor. Bienvenidos al crossover de libros en este día de San Valentín o para celebrar San Valentín. Démosle play. ¿Te gustaría saber cómo experimentaban el amor personajes como Voltaire, como Flaubert, como Marx, como Nietzsche, como Víctor Hugo, como Virginia Woolf, como Emilia Pardo Bazán, como Napoleón Bonaparte y muchos más? Te voy a presentar el libro Cómo quisiera decirte, una antología de correspondencia amorosa. Y aquí vamos a ver el amor en diferentes facetas, porque por un lado vamos a tener cartas que inician en 1713 y la última está escrita en 1941. Y aquí estos personajes que destacan tanto en las artes, en la música, en la literatura, en la poesía, en la política, nos van a mostrar su lado más humano, ese que era reservado para su pareja, para su amada o su amado. Y encontramos estas pasiones de la primera juventud, como en el caso de Voltaire, que le escribe a la chica a la cual está enamorado que hará todo lo posible por verla, así tenga que poner su cabeza en una guillotina, que no le importaba cuál castigo tendría que cumplir porque los padres de ambos no estaban de acuerdo en esta relación. O también Víctor Hugo, muy jovencito y enamorado de su esposa Adele, a quien también le propone en algún momento que se escapen y le dice que no se preocupe por su virtud, que él se comportará como un esposo protector en la práctica hasta que puedan decir sus votos frente a un sacerdote y ser su esposo tal y como él lo deseaba. O también tenemos amores mucho más pausados, pero también conservando aún esa intensidad de un amor profundo ya en el matrimonio, mucho más avanzado en los años de convivencia. Y aquí encontramos a Mozart escribiéndole a su esposa una cifra de besos y abrazos que me toca leérselas porque no me la aprendí de memoria, que es 1.095.060.427.082 besos y abrazos en estas cartas, también muy por el tiempo en el que se escribieron y muy acomodadas al género epistolar, que son naturales, que son sencillas, pero que también van mucho a la exageración, como lo vemos en esta cantidad de besos que le envía Mozart a su esposa. También vamos a encontrar la carta que le envía el escritor de La Letra Escarlata, Nathaniel Hawthorne, a su esposa, a quien le decía de forma cariñosa Paloma, y le escribía algo así como: te abro mi corazón o te dejo mi corazón abierto para que llegues a él a descansar. Y entonces uno, cada vez que va leyendo una carta de estas, a uno se le arruga el corazoncito, pero también se le emociona y se vuelve como a enamorar y se imagina uno cómo recibirían estas personas esas expresiones de amor tan sinceras, tan profundas. Pero no crean que todo es color de rosa. También hay amores no correspondidos,
como en el caso de Rousseau, que se enamora de una condesa, pero ella no le para ni bolas, aunque en algún momento como que sí tuvieron su amorío y ya después lo dejó y este hombre queda destrozado y uno no se imaginaba a este Rousseau sufriendo por amor. O al mismo Napoleón Bonaparte, cuando le escribe a Josefina una y otra vez con una intensidad y se da cuenta que los sentimientos de ella no son iguales a los de él, hasta que en una de las cartas él también ya le dice que no la quiere, que la desprecia, y luego vuelve y le dice que no importa que ella esté gozando de los placeres del mundo mientras él está en campaña. Este tipo de amores tormentosos, de amores que nos llevan como a lo más oscuro de nuestro ser. Un poco también lo vemos entre Scott Fitzgerald y su esposa Zelda, que tuvieron también una relación muy saturada por la misma época en la que ellos vivían en los locos años 20. Y hay una carta de Nietzsche que le envía a una joven que conoció 24 horas antes y ya le está pidiendo matrimonio. Y uno dice, pero a ver, si tú eres un gran filósofo y pensador, ¿cómo es que te enamoras de esta manera tan absurda y así tan rápido? Pero los filósofos también tienen su corazoncito y por eso también vamos a ver a Marx diciéndole a su esposa, con quien tenía una muy bonita relación, pues, según esta carta, donde se compenetraban en lo filosófico y en lo doméstico, y le decía algo así como: si no te puedo besar, como no te puedo besar, te beso con mi lengua a través de mis palabras, algo así. En esta antología nosotros también vamos a ver la carta final de Virginia Woolf a su esposo, que es muy triste, descorazonadora, justo antes de su suicidio. Y también vamos a tener otra historia de dos músicos, Robert Schumann y Clara, que incluso para la época, porque esto es finales del siglo XIX, principios del XX, ella era una mujer, una pianista famosa y él un compositor, y aunque parecían que eran la pareja perfecta porque él seguía impulsándola a ella en su arte y se presentaban y eran como los músicos de la época, finalmente también el suicidio de él los separa. Así que, como una forma de acercarnos a los sentimientos más profundos de estos personajes que tanto admiramos, les recomiendo esta antología de correspondencia amorosa, Cómo decirte que te quiero. El libro que les voy a presentar a continuación es la historia de amor, el matrimonio de un hombre importantísimo para nuestro país, Colombia, que fue asesinado a machetazos en 1914. Y ya cuando yo veía a este hombre en un viaje que hice a Medellín, no lo recordaba, de las clases de sociales del colegio, la verdad no lo recordaba, pero me impresionó su carta de amor a su esposa. Esa forma tan apasionada, tan bien construida en lo literario, con una redacción impecable, donde con sumo cuidado, pero también con ardoroso deseo, le manifestaba todo su amor a esta mujer, a Sista Tulia Gaviria. Les estoy hablando del general Rafael Uribe Uribe, un hombre que marcó en gran medida la historia de nuestro país. Él era un liberal, un revolucionario, un diplomático, un político, un hombre sembrador de café, y sus ideas y su visión moderna para el país se quedaron en veremos a causa, pues, de este asesinato, que incluso la investigación de los responsables de este magnicidio fue el punto de partida para la investigación judicial criminal en Colombia de forma mucho más científica y organizada, pues, para la época. Así que este Rafael Uribe Uribe le escribe a su Sixta Tulia, a su Tulita, en la primera carta que nosotros vamos a ver en este compendio organizado por el historiador Pablo Jiménez. Nos muestra en 1885
esa primera carta donde él se siente feliz y emocionado porque Sista Tulia le ha dado permiso para escribirle. Y lejos de ser una carta sosa o muy adornada, él de frente en uno de los párrafos como con un erotismo ahí soterrado, pero con mucha elegancia, se refiere a todos los besos que le quisiera dar y a su pecho blanco. Y yo me imagino esta Sista Tulia de ese tiempo recibiendo esta carta con todos los colores arriba, porque la verdad yo lo leí y yo decía, no puedo creer que en ese tiempo se expresara este hombre de esta manera. Y así vamos a tener a lo largo de los años de su vida matrimonial todo este pensamiento de este gran hombre de Colombia. Y una de las cosas que yo más destaco es la insistencia que él hacía todo el tiempo en el ejercicio, en la buena comida, en que ellos tuvieron 6 hijos, entonces que los sacara todos los días al parque, que los bañara todos los días, que no les ahorrara baño, que los alimentara bien, que no se metieran cosas duras en la boca para que no se les dañara los dientes. Tenemos aquí a este hombre, aparte un poco de todas las guerras en las que participó, pues de hecho el libro se llama así, Cartas de amor en tiempos de guerra, porque él estuvo en la guerra de los 1000 días y en las guerras antes de desembocar en la guerra de los 1000 días, y entonces este hombre estuvo preso muchas veces y ya le decía a su esposa como, ya estoy como acostumbrado, ya tengo como la manía de estar preso, no, pero sí, ya estoy acostumbrado a esto. Y hay unas cartas muy sentidas, muy tristes, donde nosotros vemos cómo decae el ánimo de este general cuando estaba en cautiverio en Cartagena, pero al mismo tiempo también le insiste a su esposa que no se deje amedrentar por este dolor, que ella tiene que sacar fuerzas, que tiene que salir, que lo mejor que ella puede hacer para demostrarle el amor a él es salir, tener amistades, cuidarse físicamente, hacer ejercicio. Hay una insistencia constante de este hombre que aparte se sabe que era un gran gimnasta y muy preocupado por su salud física, que hacía ejercicio todo el tiempo, en el peso de Sista Tulia, que no se dejara robustecer, que se cuidara. Y nosotros al mismo tiempo vamos viendo cómo la relación de ellos va madurando, porque él estuvo mucho tiempo lejos de su casa, tanto por su líder como un líder revolucionario liberal, sino también después ya como diplomático cuando se firma esa paz después de la guerra de los 1000 días. Y él va a estar viajando en Nueva York y desde allá le escribe y le describe cómo era el desfile de San Patricio, cómo se vestían las mujeres allá, que hablaban 3 y 4 lenguas, y luego también está en Río de Janeiro y también va a Chile y a Perú y a Quito. Este hombre viajó mucho, pero antes de esos viajes también él no pudo estar todo el tiempo con su esposa acá porque trabajaba en la hacienda cafetera, pero siempre estaba preocupado de sus hijos. Y esto es algo muy bello que a mí me llamó la atención porque siempre le está pidiendo a ella, primero que le escriba. Hay casi constantemente una recriminación por las pocas cartas que Sista Tulia le enviaba a él, pero siempre le preguntaba por sus hijos, que si ya mudaron los dientes, que si ya están caminando, que cómo van en el colegio, que hay que tener cuidado con la economía, porque las finanzas pues no eran lo mejor en su hogar. Y también muy pendiente de las clases de piano, de las lecciones de sus hijas. Él tuvo 4 hijas y 2 hijos. Y era un padre moderno para la época, porque insistía todo el tiempo en que sus muchachas estuvieran ejercitando la mente, que también le escribieran, que practicaran el francés. Tenía la ilusión de enviar a sus hijas, las 2 más pequeñas, a estudiar a Suiza, a sus 2 hijitos, a sus 2 amores, a sus hombrecitos, a Julián y a Carlos los pudo enviar a Chile, a la escuela militar, y vemos las cartas de orgullo de este papá porque sus hijos, estos Uribe, tenían una gran estirpe y eran muy inteligentes y muy bien formados con todos los valores y las virtudes que entre Sista Tulia y él les habían heredado a través de los años. Este libro yo lo recomiendo mucho para que uno se acerque a este tipo de personajes de nuestra historia. Y es una forma preciosa en que los jóvenes también pueden tener una
idea de quiénes formaron nuestro país, de quiénes son importantes. Este también es uno de lo mejor que nos puede dejar el género epistolar cuando nosotros nos acercamos a cartas escritas por personajes destacables, porque nos da esa intimidad de ese personaje, de más allá de fechas, de guerras, de que si estuvo aquí, de que si estuvo allá, no, a ese hombre, a ese ser humano, a ese papá, a ese esposo, a ese amante también, a esa insistencia en demostrarle su amor y todo lo que siempre recordaba a su Cistatulia, estuviera donde estuviera, le decía, por aquí caminé contigo, a esta finca fuimos, tal persona te manda saludos. Así que quiero recomendarles este libro y si les interesa, en la caja de descripción les voy a dejar el link en donde pueden acceder a esta publicación de la Universidad del Rosario, si no estoy mal. Así que en el book track número 2, Cartas de amor en tiempos de guerra. Las cartas de amor no siempre van a reflejar los sentimientos más nobles y puros. Muchas veces son el vehículo para que los amantes dejen salir todo el dolor, la rabia, la desilusión y otros sentimientos que están asociados al enamoramiento y a lo difícil que en muchas ocasiones pueden ser las relaciones de pareja o de los amantes. Quiero cerrar esta sesión con un libro de una tristeza y una melancolía que a nosotros hoy en día, conociendo a este personaje, a este autor, nos duele cómo la influencia de una persona sobre otra puede acabar con aquello que es más preciado para ese ser. Les estoy hablando de Profundis, la carta que le escribió Oscar Wilde a Lord Douglas, Alfred Douglas, en 1897, entre enero y marzo, mientras él estaba en prisión cumpliendo trabajos forzosos porque el padre de este Lord lo acusó de delitos contra la moral. Y en esta sentida carta extensa, Oscar Wilde primero hace un despliegue de todas sus facultades para la narración, con ese estilo muy característico de él, del cual él se sentía orgulloso y al mismo tiempo no deja de ser este hombre con el corazón roto, porque esta relación, como decía Oscar Wilde en la carta, le arruinó su arte, le arruinó su vida, le arruinó sus amistades, le ocasionó la pérdida de su matrimonio y de sus hijos a quien tanto quería. Y a lo largo de las páginas nosotros vamos a entender ese dolor y ese sufrimiento para un alma creativa, para un alma y un espíritu que estaba en constante búsqueda de la belleza y de cómo estar en esta celda, en este ambiente lúgubre, con las miradas desdeñosas de algunos guardias y aún así también encontrar cierta simpatía en otros presos que le decían, para ustedes, para personas como la suya, de su clase, es mucho más difícil este encierro. Le recrimina a este Lord Douglas que en 2 años de cautiverio casi ya que él va a cumplir, no ha recibido una sola carta de él. Y su falta de compromiso, de empatía hacia la relación que sostuvieron por alrededor de casi 3 años, donde este joven poeta de 21 años, creo, casi que absorbió todo el mundo de Oscar Wilde. Y él lo reconoce y él lo dice, la culpa es mía porque yo permití que te apoderaras de lo más preciado, que te apoderaras de mis horas de escritura, que mientras estuve contigo no podía hacer uso de mi arte, que desfalcaste mis finanzas porque este hombre, este Douglas, era casi que adicto al placer y al juego y a la comida y a la bebida y mientras estuvo con
Oscar Wilde, nosotros vamos a ver ese tipo de relaciones que hoy en día diríamos, pero esto es lo más tóxico del mundo. O sea, yo leía y leía y pasaba páginas y me imaginaba justamente esto, estas relaciones absorbentes, estas relaciones donde la otra persona acaba con lo más bello, destruye todo aquello que esa persona formó y aún así Oscar reconoce que él también es culpable y le hace todo el recuento de sus años, de las peleas, de las discusiones, de los gastos, de cómo sus finanzas, cómo él terminó en la quiebra. Y hay una escena muy triste y es cuando él le dice que le embargaron su biblioteca, que era su tesoro más grande, que si había algo que materialmente él atesoraba era justamente esos libros que él había heredado de sus padres y que estaban autografiados por grandes escritores de la época, y el haber perdido él esa biblioteca para saldar una deuda por un regalo de Navidad que le hizo a este Douglas, para él fue como un martillazo más al corazón, una estacada más, porque él decía que cómo era posible que él ni siquiera hubiese comprado, aunque sea uno de esos libros, y habérselo guardado a él. Y nosotros estamos ahí metidos en esa melancolía, pero a su vez Oscar Wilde hace algo precioso y es empezar a reflexionar en cómo él transforma este dolor, esta experiencia de sufrimiento en la cárcel, cómo hace también una reflexión de Cristo. Él dice que lea ya los evangelios en griego y que empieza a decir que Cristo era como el mejor de los poetas, como que el hecho de que este personaje tuviera una imaginación para crear un mundo mejor lo ubicaba más allá de lo espiritual, dentro del mundo de la armonía y de la belleza de lo que los poetas podían darle a la existencia. Y hace muchas otras reflexiones en su intento de cambiar, en su propósito de que esta situación lo convierta en una mejor persona, en no dejarse llevar más por el dolor, por la angustia, por el sufrimiento, sino todo lo contrario, salir fortalecido de la prisión, aunque pues con el tiempo nosotros sabemos que esto no fue así y que justamente el haber soportado esa estadía en la prisión con trabajos forzosos lo llevó al final de sus días de la manera más deshonrosa y en la ruina total, y se lo insiste en la carta a Lord Alfred todo el tiempo, como esta persona acabó con un genio como Oscar Wilde, y que él dice, si yo me entregué a estos placeres y fue la peor decisión que pude hacer en mi vida, pero si al final de la carta le dice como, si algún día salgo y algún día me siento preparado para verte, te diré en dónde, como una especie de cerrar ese capítulo. Quería recomendarles este libro porque no siempre el amor es aquello que nosotros esperamos, y porque las historias más tortuosas también son germen para la literatura más hermosa, y en este caso dentro del género epistolar, De Profundis de Oscar Wilde. Queridos crossovers aventureros de los libros, llegamos al final de esta sesión donde el tema principal fue el amor dentro del género epistolar, con estas cartas a través de las cuales nosotros nos podemos acercar mucho más a personajes admirados dentro de sus campos de influencia cuando vivieron. Y quiero recomendarles que se acerquen a ellas, que las lean con atención, que pongan su corazón en cada una de estas cartas, porque al final lo que nosotros vamos a conseguir con esta lectura es un mosaico de relaciones, pero que tienen muchos elementos con los cuales nosotros nos podemos sentir en común. Al fin y al cabo, las formas de amar se terminan pareciendo entre todas las personas, aunque cada historia de amor es única. Y estos personajes son fantásticos. Yo quedé encantada, insisto, con Rafael Uribe dentro de esta visión de padre de familia, que era un hombre modernísimo, porque ya él decía en una de sus cartas que él se imaginaba a su nieta
como gobernadora o presidenta de la República. Y les estoy hablando de una carta de principios del siglo XX. Y bueno, estamos 125 casi años después y todavía no tenemos a la primera gobernante en la Casa de Nariño, pero este es el tipo de aspectos que me llamaron mucho la atención de cómo este hombre tenía una visión moderna para su familia, para las mujeres, para sus hijos, para la juventud. Y por el otro lado, pues también este Oscar Wilde que nos va a conmover con este profundo dolor que sintió durante su estadía en la cárcel. Historias de amor bonitas, historias desgarradoras, historias de corazones rotos, pero que tienen como eje central el amor. Feliz día San Valentín, si ustedes lo celebran con sus parejas o también celébrense a ustedes mismos con una buena lectura. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.